Vivimos en un mundo donde la dignidad, la libertad y la justicia deberían ser derechos garantizados para todos. Pero ¿realmente sabemos qué son los derechos humanos? ¿Sabemos cómo influyen en nuestra vida diaria? En este documental queremos entender más allá de la teoría, conocer qué piensan las personas, cómo se aplican estos derechos y por qué es fundamental tenerlos presentes, no solo como ciudadanos, sino también como futuros profesionistas. Primero empecemos con lo esencial. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son principios fundamentales que protegen la dignidad de todas las personas, sin importar su nacionalidad, género, religión, orientación sexual, edad o condición social. Son un conjunto de normas que garantizan libertades esenciales, como el derecho a vivir, expresar nuestras ideas, recibir una educación, ser tratados con igualdad o vivir libres de violencia o discriminación. Estos derechos son universales, lo que significa que pertenecen a todos en todas partes del mundo y son indivisibles, es decir, que no se pueden separar ni jerarquizar. Todos los derechos humanos tienen la misma importancia y deben ser respetados y protegidos por los gobiernos, las instituciones y también por nosotros mismos como ciudadanos. Los derechos humanos no solo protegen a los individuos, sino que también promueven la paz, la justicia y el bienestar colectivo. Son el fundamento de una sociedad libre, justa y equitativa. Por eso, conocerlos y ejercerlos es una responsabilidad compartida. ¿Cuántos derechos humanos hay? Existen 30 derechos humanos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por las Naciones Unidas en 1948. Esta declaración fue una respuesta a las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial y marcó un compromiso internacional para garantizar que ninguna persona vuelva a ser víctima de injusticias tan graves. Entre estos 30 derechos encontramos el derecho a nacer libres e iguales. Nadie debe ser discriminado. Todos tenemos derecho a la vida. Nadie puede ser esclavizado. No se permite la tortura ni tratos crueles. Todos tenemos derechos en cualquier lugar del mundo. Todos somos iguales ante la ley. Tenemos derecho a pedir ayuda si se nos niegan nuestros derechos. Nadie puede ser detenido injustamente. Tenemos derecho a un juicio justo. Somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario. Tenemos derecho a la privacidad. Podemos movernos libremente dentro de nuestro país y salir de él si lo necesitamos. Si estamos en peligro, podemos pedir asilo en otro país. Todos tenemos derecho a una nacionalidad. Podemos casarnos y formar una familia. Tenemos derecho a tener propiedades. Tenemos libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Tenemos derecho a la libertad de opinión y de expresión. Podemos reunirnos y asociarnos libremente. Podemos participar en el gobierno de nuestro país. Tenemos derecho a la seguridad social. Podemos trabajar y exigir condiciones justas. Tenemos derecho al descanso y al libre tiempo. Tenemos derecho a la vida digna, con salud, alimentación, ropa y hogar. Todos tenemos derecho a la educación. Podemos disfrutar de la cultura, el arte y la ciencia. Merecemos vivir en un mundo donde se respeten estos derechos. Debemos respetar los derechos de los demás. Y ninguna persona o gobierno puede quitarte estos derechos. Estos derechos no solo están escritos en un papel, también están presentes en nuestras leyes nacionales e internacionales y sirven como guía para construir sociedades más humanas y conscientes, aunque muchas veces no los veamos o no los valoremos. Forman parte de nuestra vida cotidiana, en la escuela, en el trabajo, en el acceso a servicios e incluso en la forma en que nos relacionamos con los demás. Al tener esta importancia,
decidimos entrevistar a algunos alumnos de la DACEA para saber su opinión acerca de cuáles consideran que son las problemáticas que existen al no saber los derechos humanos. Y esto fue lo que respondieron. Bueno, por lo que he observado, hay muchas personas abusivas en este mundo y se aprovechan precisamente de esas personas que desconocen de sus propios derechos porque no saben cómo defenderse, por decir así. Pasa muchísimo, por ejemplo, en las escuelas, por ejemplo, con los maestros, con los alumnos, o en la vida diaria, donde vamos a ponerlo más práctico con la policía, por ejemplo. Desgraciadamente existen policías corruptos, las cuales tratan de aprovechar su estatus como ente de la ley para querer, pues, vernos la cara a las personas. Y desgraciadamente la mayoría cae precisamente por desconocer sus propios derechos humanos que nos distinguen como personas. Por lo que este desconocimiento afecta muchísimo porque sufrimos muchas inseguridades y muchos abusos por parte de otras personas o incluso de la misma autoridad. Bueno, pues es importante que conozcamos de nuestros derechos humanos porque su desconocimiento puede dar lugar a que nos toque soportar de abusos, discriminación y pues su problemática radica principalmente en que no podamos defendernos correctamente ante ciertos abusos. Quisimos saber qué opiniones hay sobre los derechos humanos en la sociedad y para ello aplicamos un cuestionario a través de Google Forms, el cual lo respondieron 200 personas, todas con edades entre 18 y 40 años. Lo interesante es que los encuestados fueron 55% mujeres y 45% hombres. Además, 54% de los encuestados eran estudiantes, mientras que 46% eran adultos con alguna profesión. La mayoría de los estudiantes permanecía a la carrera de Contaduría Pública, representado por un 56.5%, seguido por los estudiantes de Economía con un 30.4%, de Administración con un 9.8% y de Mercadotecnia con un 3.3%. De acuerdo con las distintas respuestas que se recibieron, podemos concluir que el 95% de las personas encuestadas dijeron que los derechos humanos son principios fundamentales para proteger la dignidad y la libertad de todos. Sin embargo, solo un 70% identificó correctamente que existen 30 artículos en la Declaración Universal. Al preguntar por qué son importantes los derechos humanos, el 83.5% respondió que garantizan la dignidad y la igualdad de todas las personas. También se les preguntó cómo se relaciona la ética y la moral con los derechos humanos. Y el 86.5% opinó que ambas establecen las bases para definirlos y respetarlos. En cuanto a qué ocurre cuando se violan estos derechos, el 90.5% dijo que las personas afectadas pueden exigir una justicia y compensación. Además, la mayoría con un 77% supo que los derechos humanos están reconocidos internacionalmente en la Declaración Universal. También se les hicieron preguntas para conocer si ellos podían identificar correctamente los derechos y a qué artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos pertenece. Sobre el artículo que menciona el derecho a la educación, el 44% acertó al elegir el artículo 26. Y respecto al derecho a la nacionalidad, el 70% reconoció que toda persona tiene derecho a una nacionalidad y a cambiarla. Con el artículo 23, que habla sobre las condiciones justas de trabajo, fue correctamente identificado por un 65%. También preguntamos cuál de los 30 derechos les gustaría ver en un video de TikTok, y los más mencionados fueron el derecho a la igualdad, el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la educación. Estos resultados reflejan que muchas personas sí tienen conciencia sobre los derechos humanos, aunque aún hay áreas donde falta información y educación. Esa fue una de las razones por la cual decidimos hacer este proyecto. Esta encuesta formó parte de nuestro proyecto de investigación, el cual comenzó con una revisión profunda sobre qué son los derechos humanos y por qué son tan importantes en nuestra vida diaria y profesional.
De igual manera, pedimos la opinión de algunos estudiantes acerca de la importancia de conocer los derechos humanos y esto fue lo que respondieron. Bien, bueno, creo que los derechos humanos son fundamentales para nuestro desarrollo en la sociedad, básicamente para conocer cada uno de los derechos y obligaciones que tenemos como personas, no solamente como personas, sino como estudiantes, y pues tener una armonía con todos, cada uno de nosotros, y conocer qué debemos cumplir, qué debemos de acatar, éticamente y moralmente. Bueno, pues que es muy importante para la vida de los seres humanos, ya que nos ayudan a tener un valor más allá de lo que los demás nos puedan dar y de igual manera dar ese valor a las demás personas. ¿Cuál es el beneficio para la vida profesional el conocimiento de los derechos humanos? Conocer y comprender los derechos humanos no solo es importante para nuestra vida personal, sino también para nuestro desarrollo como profesionales. En cualquier ámbito laboral, el respeto a los derechos humanos permite crear espacios de trabajo más justos, inclusivos y libres de violencia o discriminación. Por ejemplo, un profesionista que conoce los derechos humanos será más consciente de cómo tratar a sus compañeros, clientes o empleados con respeto y equidad. Además, tendrá herramientas para identificar y denunciar abusos, promover la igualdad de oportunidades y construir relaciones basadas en la empatía, la justicia y el diálogo. También es una ventaja ética y competitiva. Hoy en día, las empresas y organizaciones buscan personas con valores sólidos, capaces de tomar decisiones responsables que benefician tanto a la empresa como a la sociedad. El conocimiento de los derechos humanos fortalece nuestras habilidades sociales, mejora nuestra capacidad de liderazgo y nos permite actuar con responsabilidad en cualquier profesión que elijamos. Nos prepara para no solo ser buenos trabajadores, sino también buenos ciudadanos.